Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy miércoles 5 de febrero del 2025. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos nutramos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 105. En Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, dice que cuando ustedes y yo nos nutrimos, nos alimentamos con la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque tenemos esa luz que nos guía a Jesucristo, porque no andamos en tinieblas, porque no andamos como quien no sabe a dónde va, sino que dejándonos guiar de la palabra de Dios, todos buscamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino con la gracia de Dios, ayudados de la gracia de Dios, de esa fuerza que solo Dios nos puede dar, ustedes y yo lo llevemos a la práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Visita a Nazaret. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta la que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, y a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir. Recuerden, cuando ustedes le dan me gusta, esta plataforma recomienda el video a más personas. Entonces, dándole gusta, dándole compartir, es también una manera de evangelizar, de ayudarnos a llevar la buena noticia a más personas. Recuerden, por favor, de darle gusta, de darle compartir y de suscribirse. Bien, hoy estamos meditando, leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 del versículo 1 al 6. Muy importante, Jesús vuelve a su patria, donde había crecido, donde todos le conocían cómo era de pequeño, cómo iba creciendo, su niñez, donde todos le conocían. Jesús vuelve allá, ya de grande,
Y Jesús dice, salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Muy importante. Alguien que, recuerden, todo bautizado es discípulo de Jesucristo. Mateo 28, versículo 19. Vayan y hagan mis discípulos a todas las gentes, bautícenles y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Entonces, todo bautizado es un discípulo de Jesucristo. Y donde Jesucristo está, todo discípulo de él le sigue. Dice que los discípulos le seguían. Es una enseñanza muy importante, hermosa, para que ustedes y yo siempre, en cada día, lo primero que hagamos sea ese acercamiento con el Señor Jesús a través de la oración, a través de escuchar el Evangelio, a través de leer la palabra, de siempre buscar de Jesús, de siempre de buscar de Él. Es nuestra prioridad en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es muy claro: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Así dice Jesús, Juan 15:5. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Entonces, aquí es donde está la invitación del Señor para que nosotros siempre lo busquemos, siempre lo sigamos, a pesar de cualquier circunstancia, tribulación, prueba de Jesucristo, nunca dejarnos y alejarnos de Él, jamás de la vida. Más bien, en las tribulaciones nos acercamos más a Él. Él es quien nos lleva siempre en triunfo y en victoria, nos dice por ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? Entonces Jesús llega a su patria. Cuando llega el día sábado, Él va a la sinagoga, porque Él vivía en el Antiguo Testamento, recuerden. Muy importante, siempre les recuerdo esto. Jesús vivió ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Luego de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante empieza ya el Nuevo Testamento. Por eso vemos aquí a Jesús siempre cumpliendo los ritos dados por Dios a Moisés, que eran para las 12 tribus de Israel, como dice Malaquías 3:22. Entonces, eso es importante de entender para que de repente algún sabatista no confunda a nadie diciendo: mira, Jesús iba el sábado al templo, por eso es que tenemos que hacer lo que Jesús hacía. No, nosotros no tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Tenemos que hacer lo que Él enseñó. Les pongo un ejemplo. Si dicen, yo hago todo lo que Jesús hacía, a ver, alce la mano quien hace todo lo que Jesús hacía. Absolutamente nadie. Le voy a poner un ejemplo, por si acaso hay alguien ahí. ¿Te circuncidaste a los 8 días? Jesús se circuncidó a los 8 días. Ajá. Jesús ponía vestido. Había vestido de hombre, vestido de mujer. Jesús vestía con vestido. ¿Vistes como Jesús? ¿Comes como Jesús? ¿Te vas a crucificar, a dejar que te crucifiquen a los 33 años como Jesús? Entonces, ¿te das cuenta? No es que uno hace lo que Jesús hacía, pero tiene uno que hacer ¿qué? Lo que Jesús enseñó. Por eso dice en San Juan capítulo 14, del versículo 23 al 24, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Jesús dejó sus mandamientos para nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Y quien ama a Jesús cumplirá esos mandamientos. Muy bien, entonces esto queda muy claro. Nosotros no tenemos que hacer lo que Jesús hizo, pero sí lo que Él enseñó. Entonces Jesús se va a la sinagoga donde Él había crecido. Recuerden, es como uno cuando va a un país extranjero y vuelve luego a su patria, a su aldea, a su cantón, a su lugarcito de donde nació, donde todos le conocen y saben cómo era de pequeño, cómo iba creciendo, todas las travesuras que hacía. Así Jesús regresa a su patria y cuando llega ahí al templo, Él se pone a enseñar. Y cuando Él se pone a enseñar, bueno, aquí una cosa más. Ustedes y yo, hablando de que tenemos que siempre seguir a Jesús como el discípulo, sus discípulos siguen a Jesús, siempre vamos a encontrar algo de aprender de Jesús en la iglesia, en el templo. Jesús se fue ¿a dónde? Al templo a enseñar. Por eso cuando ustedes y yo vamos al templo, debemos ir ¿a qué? A aprender.
no a distraernos, a hacer otras cosas, sino a aprender del Señor, a conocerle más, conociéndole más, le amamos más, amándole más, le servimos más, ¿sí? Entonces es muy importante. Y cuando él está enseñando en la sinagoga, miren cómo toda la gente que a él le conocen, todito lo que a él le conocen eh, ahí en Nazaret, dice, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? Pero ¿de dónde le viene esto? Es en forma de pregunta, ¿cómo es que sabe tanto? ¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dado? ¿Qué sabiduría tiene? Si están diciendo, si a él le conocemos como era de niño, si él creció aquí, ahora viene tan sabio, ¿de dónde viene? ¿Cuánta sabiduría le ha sido dada por Dios? Y esos milagros hechos por sus manos, y se maravillan también de los milagros hechos por sus manos, pero no se maravillan como uno cuando dice, oh, bendito sea Dios, qué milagros que hace el Señor para él, nada es imposible. No, sino más bien en forma de burla, porque a él le conocían desde pequeñito, él creció ahí, y cuando viene ahí mismo de grande, entonces como todos le conocen, y dice, qué sabiduría, ¿de dónde le viene todo esto? Y esos milagros que él hace. Y entonces se preguntan, y esta es una cita que utilizan los protestantes, sabrán bien mis queridos hermanos, que nunca nadie le confunda. Ellos utilizan esta de aquí. Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Ajá, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? El carpintero, porque el José, padre adoptivo de Jesús, era, ¿qué? Carpintero. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Esta cita utilizan los protestantes. Aprenderán bien, que nunca les confundan. Marcos 6, 3. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ahí está. Jesús tenía ¿cuántos hermanos? 4 hermanos. Y lo dice la Biblia. Como la Biblia es palabra de Dios, lo que ahí dice, ustedes y yo creemos. Aquí entonces dice, ¿no es este hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Oh, entonces Jesús tenía 4 hermanos, hasta ahora que me vengo a enterar. Muchos pueden pensar así, no, mis hermanos. Primeramente, en 2 Pedro 1:20 dice que nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. Bueno, para interpretar un texto bíblico hay que ver el texto, ver el contexto, ver los textos paralelos, ver la analogía de la fe, ver el papel del magisterio, ver la tradición de la iglesia, la tradición viva de la iglesia, el papel del magisterio de la iglesia, del Papa, conformado por el Papa y los obispos. O sea, no es que uno coge la Biblia y así interpreta, ¿no? Entonces hay como quien dice, estas reglas, estos puntos de seguir. Hay que examinar el texto. ¿Qué estoy leyendo? Examinar el contexto, qué dice antes, qué dice después. Examinar los textos paralelos, ver los otros textos que van con ese tema que estoy viendo. Analizar la analogía de la fe que ha enseñado la iglesia desde siempre, analizar la tradición viva de la iglesia, analizar el papel del magisterio de la iglesia conformado por el Papa y los obispos. Esa es la forma como se interpreta la Sagrada Escritura. Pero eso los protestantes no hacen. Si no agarran y leen así, oh mira, aquí dice así, entonces Jesús tenía 4 hermanos. No, no es así. Rapidísimo, vamos a ver si son mismos hermanos de Jesús. Oh, y luego, antes de ver a los hermanos, dice, y no están aquí sus hermanas, no están sus hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban a causa de él. Si se dan cuenta, ellos no se decían en asombro, como admiración, mira qué sabiduría le ha sido dado, esos milagros que hace, y de dónde le viene toda esta sabiduría, sino para escandalizarse. Pero si yo le conocía, si vivió aquí, andaba aquí así era de pequeñito, y ahora que viene así de grande a enseñar tantas cosas, pero ¿cómo si yo le conozco y sé? Imagínense. Es como cuando uno antes andaba en el mundo y ahora en el camino de Dios. Especialmente los que
a uno le han conocido desde siempre, desde el camino que uno andaba en el mundo, y ahora le andan en el camino de Dios, les cuesta eso aceptar y piensan que uno sigue en la cuestión del mundo. Eso pasa siempre. Y ya vamos a ver qué dice Jesús al respecto de eso. Pero antes, aclaremos los hermanos. ¿Cuántos son? Mire, Santiago, Juan, José y Judas. Muy bien. Vamos a ver primero a José. Rapidísimo y súper sencillo de explicar. Mateo 27:56. Dice: entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José. Entonces, la madre de José es la madre de Santiago. Tomarán eso en cuenta. La madre de José es la madre de Santiago. María, y también se llama María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora alguien puede decir, ¿cómo se llama la madre de Santiago y José? María. ¿Cómo se llama la mamá de Jesús? María. Entonces ya ves que la misma no es la misma. San Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, presenta a las dos Marías. Dice, está la madre de Jesús y también está la madre de la otra María, María, la hermana de su madre. Les voy a leer rapidísimo para que no les quede ninguna duda, que nadie les confunda, ¿ok? San Juan capítulo 19, versículo 25, vamos a leer para explicarles y mostrarles con la Sagrada Escritura que aquí están las dos Marías, no es una sola, dos Marías, ¿ok? Bien, versículo 25. San Juan capítulo 19 del versículo 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Entonces está la Virgen María y también la hermana de su madre, que se llama María, mujer de Cleofás. Ella es la mamá de Santiago y de José. Ajá. Y me dirán, ¿y qué tal los otros dos? Recuerden, son Santiago, Simón, José y Judas. Vamos con Judas, ya que estamos aquí cerca de Revelación o Apocalipsis. Vamos con la carta de Judas Tadeo, ¿no? No el Judas Iscariote, Judas Tadeo. Carta de Judas. Judas se va a presentar y si él fuera hermano de Jesucristo va a decir, yo soy hermano de Jesús. Pero Judas sí dice que es hermano, pero no de Jesucristo, de alguien más. Escuchen, dice, Judas, siervo de Jesucristo, no dice hermano. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. ¿Hermano de quién? De Santiago. Entonces Judas es hermano de Santiago. Y para que nos quede clarísimo, vamos a Marcos 3:15. Ahí vamos a ver de quién es hijo Santiago. Rapidísimo. Marcos capítulo 3, versículo 15, ya está. Dice, a ver, vamos a leer desde el versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombres Boanerges, es decir, hijos del trueno. Entonces ven, aquí hay dos Santiagos, el mayor y el menor. El un Santiago es hermano de Juan, hijos de Zebedeo. No se olviden eso. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Aquí está el menor. Santiago, hermano de Alfeo. Perdón, Santiago, el de Alfeo. Santiago es hijo de Alfeo. Entonces, el un Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. El otro Santiago y Judas son hijos de ¿quién? De Alfeo. Ahí está rapidísimo. No son hijos de Jesús. Y también nombra a Judas, ¿no es cierto? Judas el Iscariote, Judas Tadeo.
¿Recuerdan cómo decía? No es este hermano de Santiago, y encontramos el papá de Santiago. El papá de un Santiago es Zebedeo, el otro es Alfeo. No es este hermano de Santiago, José. José es hijo de Alfeo, ¿ok? No es este hijo de Santiago, José. Juan es hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. Y falta Judas. De Judas, la Sagrada Escritura no nos dice quién es el papá, quién es la mamá, pero sí nos explica algo muy interesante. A Jesús le decían el Nazareno o el Galileo, ¿sí? Y vamos a ver si Judas fuera hermano de Jesús, también fuera un Nazareno o Galileo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, a ver, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo. Simón el Cananeo. Entonces, no nos dice la Escritura que Simón es ni Galileo ni Nazareno como Jesús es. Simón es Cananeo. Entonces, cuando en Marcos 6:3 nos dice que nos habla acerca del parentesco de Jesús, de los hermanos, no son hermanos carnales. No hay una cita bíblica que diga que la Virgen tuvo más hijos aparte de Jesús. La Sagrada Escritura es clara y no se contradice. Isaías 7:14 nos da la profecía que la Virgen María estará encinta y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Un hijo. Esa profecía se cumple en Mateo 1:23. Cuando dice todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta, y aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo. Entonces, claramente la Sagrada Escritura nos muestra que la Virgen María tuvo un hijo. No hay más hijos de la Virgen María. No hay una cita que diga que la Virgen María tuvo más hijos. Ahora, ¿qué tal? ¿Por qué dice la Biblia acerca de los hermanos y las hermanas de Jesús? No son hermanos carnales, son sus familiares. Por ejemplo, el Santiago era hijo de la hermana de la Virgen María, que también se llama María. O sea, son parientes, son familias de Jesús. Y en el pueblo judío, la palabra hermano se decían hasta entre esposos, se decía el esposo a la esposa le dice hermano, Tobías 10:13. El tío al sobrino le dice hermano. Génesis capítulo 13, versículo 8. Abraham es tío de Lot, mas Abraham le dice hermanos. También se decían entre los de la misma raza. Ayer Esteban, cuando iba a ser apedreado ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 7, del versículo 1 en adelante, ¿cómo se dirige a él? Hermanos, dirigiéndose a los padres, a los sacerdotes, sumos sacerdotes, a todos los de su raza. Jesús llegó a decir en Lucas 11:28, quien haga la voluntad, quien escuche la palabra de Dios y la cumpla, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se dan cuenta? Ustedes y yo también somos hermanos de Jesús. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Ustedes y yo somos hermanos de Jesús cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando cumplimos la palabra de Dios. Y también nos hemos hecho hermanos de Jesús a través del bautismo. Muy importante. Bien. Y para terminar el evangelio del día de hoy, dice, a ver, como entró en la casa, a ver, de un momentico vamos a buscar el evangelio según San Marcos, ahora sí. Dice para terminar el evangelio de hoy, Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. ¿No les ha pasado eso? Solamente los que más a uno no le escuchan, no todos, pero sí muchos, los más cercanos a uno. Oh, no, pero si yo te conozco antes como eras, andabas así, 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 vos qué preparación vas a tener, aquí necesitamos gente preparada, no como tú. Entonces uno puede ver que no entienden la misericordia del Señor, porque cuando el Señor toca la puerta del corazón de uno se puede convertir. Y por eso, cuando hay alguna persona que parece que fuera la más mala del barrio, hay que orar por esa persona.
puede llegar a ser un instrumento de Dios. Imagínense un San Pablo que perseguía encarnizadamente a los cristianos y luego llegó a ser un soldado de Cristo, como él mismo dice allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Entonces, cuando ustedes sientan el deseo que el Señor les llama a aprender, a nutrirse de la palabra de Dios y también compartir con los demás, no se desanimen, porque sí van a tener ataques más de los de su familia, más de los posiblemente desde su propia casa. No les van a escuchar, no les van a dar palabras de ánimo. No todos, pero muchos sí. Y les van a tachar de: te conozco como eras de antes, si vos también andas en esto, y como les conocen, entonces ahí sí les sacan todo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Eso tiene que pasar, porque él, como dice allá en Eclesiástico o Siracides capítulo 2 del versículo 1 en adelante, dice: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces no es nada extraño. Si al mismo Señor Jesucristo no le recibían sus familiares, su familia, sus compatriotas, los que eran de ahí, de ese lugar donde él nació, de su pueblito, no se diga nosotros que somos pobres pecadores. Sin embargo, hay que siempre perseverar y nunca, nunca, nunca desfallecer. Digan lo que te digan. Si ya estás en el camino del Señor, sigue. Que aunque después de breves sufrimientos, dice 1 Pedro 5:9, después de breves sufrimientos, la recompensa será grande. Y cuando te toque sufrir, cuando nos toque sufrir por el Evangelio, con calumnias, con habladurías, con burlas, con mofas, hay que recordar algo: que en el mundo entero hay más hermanos que, así como nosotros, que están padeciendo tal vez los mismos sufrimientos y peores en el mundo entero. Entonces hay que consolarnos mutuamente y estar siempre seguros que cuando uno se sigue al Señor, siempre las pruebas vendrán. Pero esas pruebas son para que se pruebe la virtud del buen soldado, del buen creyente, para que crezca la esperanza, para que uno aprenda a confiar en Jesucristo a pesar de que pase lo que pase, saber que Cristo está siempre con quien lo ama, con quien lo sirve, a pesar de sus errores, de sus defectos. Él sabe el corazón y el deseo de servirle que cada persona tiene. Entonces yo les animo que nunca se desanimen, jamás se dejen bajonear por nadie, sigan en el camino del Señor con alegría, con constancia, perseverancia en la oración y en la tribulación, con mucha oración, como dice Romanos 12:12. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y les proteja. Me llamo Carlos Pauta. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Que la Virgen Santísima interceda por ustedes en todo momento, en donde quiera que estén, en donde quiera que vayan, para donde quiera que vayan, que la Santísima Virgen María les acompañe siempre. Que el Espíritu Santo les guíe, les dé mucha sabiduría, para que cada día aprendan y aprendamos todos a buscar del Señor, a conocerle más a través de la oración, la lectura de la palabra, para que lo amemos más, para que lo sirvamos más de todo corazón. Amén. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.